Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco. Vamos a estar aquí presentando este convenio marco de colaboración entre el gobierno de la provincia del Chaco y este Consejo Profesional firmado ya hace algunos meses en este año 2020 y que va a comenzar a plasmarse en la realidad. Vamos a iniciar este pequeño acto con las palabras de Germán Dahlgren, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, buenos días, señor gobernador, señor contador general de la provincia, presidente fiduciaria, colegas del sector público, bienvenidos. Muchas gracias por venir. La verdad que, bueno, para nosotros siempre es un honor y agradecer al gobernador siempre la deferencia que tienen cuando convocamos el Consejo a alguna cuestión vinculada al sector público, siempre presente, así que bueno, agradecidos. Esto es darle vida a un convenio marco que firmamos, como bien lo señalaba, el 5 de octubre, que implica el apoyo y participación directa del Consejo Profesional en la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, que entendemos que marca un hito en lo que a administración financiera se refiere. Así que bueno, quiero también señalar que son los contadores que trabajan en el sector público, son parte de esta casa y los queremos y nos pone muy contentos que lograron ponernos bien de cerca y que sepan que el Consejo está también a su servicio. Así que bueno, agradecido, le cedo la palabra al gobernador. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Vos, Marcelo? ¿Vos tampoco? No. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias, Germán, Marcelo, Gustavo, por acompañarnos aquí y a todos y a cada uno de ustedes. Como bien decía Germán, nosotros propiciamos desde el Poder Ejecutivo la sanción de una normativa atinente a la regulación de la contabilidad patrimonial del Estado. Y eso implica una complementariedad respecto al tema, una complementación desde el punto de vista de la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión del sector público provincial. Entendemos nosotros que era absolutamente necesario e imprescindible que las variables stock y flujo interactúen desde el punto de vista de la proyección de los resultados. En ese sentido nosotros valoramos mucho el trabajo, y la verdad que lo destacamos muy especialmente, entre la Contaduría General de la provincia, que es el órgano de control interno, la Compañía Fiduciaria del Norte, de la capital accionario mayoritario por parte del Estado provincial, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nosotros sabemos que hoy mismo se inician las capacitaciones para profesionales de ciencias económicas en la administración pública, y esto involucra un ciclo en donde se integran 3 capacitaciones. La primera, que tiene que ver con principios generales de la administración financiera del sector público provincial. La segunda capacitación es respecto a control interno y auditoría gubernamental. Y la tercera, de contabilidad gubernamental. Nosotros lo pretendemos hacer por una razón muy sencilla. Primero, porque no solamente es necesario tener un presupuesto que en el día de la fecha tendrá la sanción correspondiente de la Cámara de Diputados y regirá a partir del 1 de enero del año 2021, sino que es muy importante también tener el estado de situación patrimonial, los estados contables integralmente concebidos dentro del sector público, por una razón muy sencilla. El otro día hacíamos un análisis desde el punto de vista de los activos tangibles e intangibles del sector público, y a su vez también el tema del deterioro y la depreciación que sufren los bienes inmuebles, y que objetivamente nunca hay un fondo de mantenimiento preventivo. Por lo tanto, las inversiones para mantenimiento correctivo son sustancialmente superiores si no hay una interacción entre las variables flujo y la variable stock. O sea, las variables stock tienen un monto de inversión y una tasa de depreciación, que si no hay un fondo de mantenimiento se deteriora, y se deteriora con el transcurso del tiempo de una manera mucho más profunda, y si existen otras contingencias y adversidades, es mucho más aún. Y la verdad es que también tiene que ver esto con una estrategia y un modelo de optimización del uso de los activos del sector público. Por ejemplo, hay inmuebles en alquiler por parte del Estado, se estima en 100 millones de pesos por año. La verdad que podríamos sustituirlo perfectamente con un modelo de optimización en su uso. Segundo,
La verdad es que tenemos muchos bienes inmuebles absolutamente excedentes que son susceptibles de venta a través de un sistema transparente y cuyo recurso puede formar parte de un fideicomiso con un fondo de garantía de sustentabilidad, que a su vez puede ser parte, por ejemplo, de la garantía de los pasivos que va generando la provincia a lo largo del tiempo. Y eso realmente, tener un fondo de garantía de sustentabilidad y tener normas de regulación de ese activo líquido de base financiera, se puede dar también a través de una contabilidad gubernamental de carácter patrimonial que nos permite identificar un modelo de optimización a los efectos de administrar mejor los bienes del Estado. Lo mismo ocurre con respecto al tema de los bienes muebles y su tasa de depreciación y su periodo efectivo de remate, que si bien eso está regulado, muchas veces no se hace con la asiduidad y continuidad que esto requiere. También incorporar parte del producido de la venta en un fondo de garantía de sustentabilidad que implica la administración como un fondo anticíclico, pero a su vez también puede ser un estímulo, por ejemplo, para la inversión de un fideicomiso de carácter forestal, porque eso puede tener un impacto en mejoramiento en las condiciones ambientales y al mismo tiempo que tiene un impacto ambiental positivo, constituye un nivel de inversión cuya rentabilidad acrecienta los fondos de garantía de sustentabilidad. O a su vez puede ser parte de un modelo de financiamiento, por ejemplo, para créditos hipotecarios, y a su vez uno sabe que parte de esos recursos pueden acrecentar aportes y contribuciones de trabajadores que a su vez podrían engrosar la constitución de ese fondo. Siempre transmito que cuando se lanzó el programa Procrear tenía un círculo virtuoso, porque el programa Procrear implicaba la accesibilidad al crédito hipotecario en mejores condiciones a muchas familias que no podían acceder, en términos de plazo, condiciones y tasas de interés, pero al mismo tiempo implicaba un acrecentamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por mayores aportes y contribuciones derivados de mayor cantidad de trabajadores que construían la vivienda. Y eso es un nivel de doble impacto muy positivo, porque por un lado acrecienta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con aportes y contribuciones, y por el otro lado permite recuperar el capital más una proporción relativa de los intereses. Y eso obviamente mejora las condiciones de sostenibilidad macroeconómica de un modelo que constituye un círculo virtuoso. Bueno, lo mismo se puede hacer en esto. Y esto lo tienen que hacer ustedes. Y eso me parece muy importante, generar estas condiciones para que todas las autoridades jurisdiccionales asuman este compromiso. Nosotros lo vamos a hacer porque toda esta capacitación nosotros creemos que se hagan a cada uno de los funcionarios, ya con un nivel no quizás de tanto detalle, sino básicamente con principios globales de recepción de este conocimiento y de esta información, para que cada uno sepa que cuando tenga que asumir la autoridad jurisdiccional, tome en cuenta la variable stock y la flujo, y ver claramente la variable stock para ver qué es lo que se puede optimizar, y la variable flujo también como un mecanismo para mejorar los resultados. Y la verdad que sería una excelente y extraordinaria contribución para el desarrollo de un sector público consolidado que cumpla no solamente los parámetros de la ley de responsabilidad fiscal, sino también de una muy buena estrategia de administración global de los activos públicos. Así que realmente el trabajo que han hecho es extraordinario, muy bueno, muy positivo. Nosotros, los resultados finales, ¿cuándo ustedes creen que lo vamos a tener? 9 de diciembre, una primera ponderación de carácter público. Y con respecto a los ciclos de capacitación, esto sigue. Y ahí tenés que poner autoridades superiores de jurisdicción. Nosotros tenemos 37 jurisdicciones. No, tenemos presupuestarias, tenemos 54. Claro, 54. Pero las 37 que son... Activas tenemos 37. Claro, tenemos 54, pero activas tenemos 37. Claro. Sí, obviamente que es fundamental para la administración financiera general del sector público que cada uno de los responsables de los servicios administrativos, que son estas jurisdicciones, se involucren en lo que es el proceso de absorción de conocimiento relativo al ámbito en el cual ellos mismos están desempeñando. Sí. Lo lógico sería extender los
cada uno de los componentes del sector público, que ellos mismos se conviertan en los responsables no solo del servicio, sino se conviertan en los responsables de administrar las variables que pueden afectar esos servicios, optimizando lo que es los resultados que eso genera. ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Bien? Ustedes saben que para mí esto, que es muy interesante lo que se hizo en términos de agenda, pero esto tuvo bastantes y tenaces resistencias, yo lo quise hacer de entrada, pero tuvo tenaces resistencias antes, con lo cual es muy bueno pensar esto con una nueva perspectiva. Bueno, así que muchas gracias y felicitaciones. Fue fácil, Marcelo. Marcelo. Bueno, ahora que me quedé solo y aislado, me puedo sacar el tapaboca para estar un poquito más cómodo. No, el consejo paga, hay que reclamarle a Germán. Buenas tardes. La idea de esta charla, o de la serie de charlas que vamos a iniciar hoy y que van a trascender lo que es el año, para este año tenemos planificadas 3, pero eventualmente iremos planificando a través del año que viene capacitaciones en aquellos temas en los que nosotros notemos que existen inquietudes significativas dentro de los matriculados en ciencias económicas y que trabajan en el sector público y fundamentalmente en aquellos que tienen responsabilidades administrativas. La idea de esta charla específicamente es la de que aquellos que están involucrados en los procesos administrativos de lo que es el sector público conozcan con cierto grado de detalle sobre qué objeto están trabajando o cuál es la sustancia de lo que significa trabajar en los procesos administrativos de la administración pública fundamentalmente. ¿Cuál es el motivo de esto? Nosotros habitualmente cumplimos un rol dentro de los distintos procesos que se desarrollan en el sector público. Conocemos el proceso de ejecución de recursos y gastos. Esos procesos implican justamente la concurrencia de diversos procesos o subprocesos administrativos en los cuales cada uno de nosotros eventualmente participa de manera periódica. Ahora, nosotros conocemos habitualmente qué es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que nosotros obtenemos surge del aprendizaje de desarrollar actividades repetitivas en forma permanente. Ahora, la pregunta es, ¿cada uno de nosotros conoce en profundidad en qué punto de alguno de los procesos, en qué punto está situado? Y ese punto, ¿qué significa para la sumatoria de todos los procesos que se desarrollan? La idea, justamente, de esta charla es que tengamos una visión
más adelante de lo que es nuestro rol, limitado obviamente por nuestra actividad, y trascienda lo que es el mero trabajo diario que nosotros realizamos, tratando de entender el universo de lo que es el sector público. El sector público, si nosotros los tomamos desde el punto de vista o en los términos del artículo 4 de la 1092, el sector público abarca también las empresas públicas o las sociedades con participación estatal. En general, nosotros los excluimos prima facie y nos referimos específicamente a los principios generales de la administración financiera aplicables a lo que es la administración pública, que son los otros 3 subsectores. Pero para no extenderme demasiado, vamos a tratar de ordenarnos, definiendo cuál va a ser la agenda. En algunos puntos vamos a tratar de darle un poquito más de velocidad porque no son relevantes a los efectos de lo que nosotros, los objetivos que queremos lograr. Y en otros profundizaremos el análisis de cada uno de los aspectos contenidos en ese punto. La agenda básicamente, el punto de partida van a ser el tratamiento de aspectos conceptuales generales, seguido por lo que es conceptos generales de gestión pública, la definición de contabilidad pública, que es la definición de contabilidad pública, tiene como finalidad nada más que ustedes conozcan cuál era el concepto de contabilidad pública hasta la reforma de 1994. Contabilidad pública abarcaba más de lo que su significado su significado nos puede demostrar. Contabilidad pública significaba todos los aspectos relativos a la administración pública. Fíjense que lo que hoy nosotros conocemos como Ley de Administración Financiera, en su momento, ¿qué era? Era la Ley de Contabilidad, por lo cual contabilidad abarcaba mucho más de lo que es la contabilidad propiamente dicha. En esos términos vamos a analizar el concepto de la definición de contabilidad pública. Bueno, y ya metiéndonos en el tema, vamos a analizar la definición de administración financiera, antecedentes y marco normativo en la República Argentina, principios generales previos a la reforma de 1994, la administración financiera del Estado Nacional, según la ley 2456, que es la ley de administración financiera del Estado Nacional, y en la provincia del Chaco, la administración financiera del sector público, la ley 1092 de organización y funcionamiento de la administración financiera del sector público. Los principios rectores y los principios generales. Y eventualmente, a partir de ahí, independientemente de que cada uno construya sus propias conclusiones, nosotros vamos a estar en condiciones de resumir todo el desarrollo que vamos a efectuar. Trataremos de ser lo más sintético, porque digamos que no es la mejor hora para todos, porque todos, yo entiendo que están retirándose de su labor diaria. Trataremos de ser lo más sintético posibles y trataremos de que ustedes puedan interpretar adecuadamente los conceptos que vamos a transmitir. Primero, el punto de partida es conocer a qué nosotros llamamos Estado. Básicamente tenemos dos conceptos de Estado. Tenemos que diferenciar lo que son dos conceptos de Estado. El Estado territorial, el Estado soberano, el Estado que emerge como sustancia de lo que es la Constitución Nacional. Ese es el Estado territorial, es decir, es la agrupación humana establecida en un territorio determinado respecto del cual existe un orden social, político, económico y jurídico, orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción,
Y por favor les pido que recuerden esta última parte del concepto o la definición de Estado territorial, repito. Bueno, ¿cuáles son los elementos que lo conforman? El elemento humano, la población, el territorio, como había dicho anteriormente, el Estado territorial, y el poder político, forma de organización colectiva para lograr sus fines. ¿Cuál es el poder político? De acuerdo a su organización política, el Estado territorial estará dividido en el Estado nacional y estados jurisdiccionales. En algunos países hay estados, en otras provincias, en otras regiones, etc. Y así bajando hasta las comunas, estableciendo distintos niveles de gobierno. Y cada uno de esos niveles de gobierno debe contar, o tiene que contar, si estamos analizándolo desde un punto de vista ordenado, con una mínima organización administrativa, que eso se traduce en lo que es la administración financiera de cada uno de los niveles de gobierno. Y por otro lado, tenemos que analizar o tenemos que conocer el concepto del Estado como nosotros lo vemos. Ya deja de ser el Estado territorial, el Estado que surge como punto de partida de la Constitución, como había dicho anteriormente, y nos abocamos o nos orientamos específicamente a lo que es, como les dije, ese poder coercitivo, quién lo ejerce y por qué. Hay un sujeto, hay un ente, hay una organización que ejerce ese poder coercitivo, que es el gobierno. Es el conjunto de personas, organismos o instituciones que dirigen o conducen la organización y división política y administrativa del Estado. ¿Sí? El Estado, es aquel con el cual nosotros convivimos todos los días. Es el gobierno, el Estado, el ente gubernamental, el sector público. ¿Y cuál es la característica o cuál es la condición que lo caracteriza? Ese poder de coerción. ¿Por qué ese poder de coerción? Porque ese Estado nos genera recursos. Nos genera recursos por su actividad. Genera recursos por el poder de coacción que tiene. A través, ustedes saben, no vamos a volver a la época de Soporqui donde nos explicaba cómo... de los tributos. De los tributos. Y los tributos no son negociables, los tributos son indicaciones obligatorias que establece el Estado para hacerse de los recursos. De manera tal de cumplir con su objeto. ¿Cuál es el objeto del Estado? El Estado-gobierno. El objeto del Estado-gobierno básicamente es hacerse cargo de todo lo que el sector privado no puede hacer. Hacerse cargo de todo lo que el sector privado no puede hacer. ¿Por qué no puede hacer? No porque sea imposible hacerlo, sino porque no tiene competencia, por un lado, o porque no le reditúa un beneficio, por el otro. Porque no le reditúa un beneficio, por ejemplo, la salud. El Estado se ocupa del sector o los sectores de los cuales no se ocupa el sector privado. Por una cuestión lógica y de hecho, eso lo vivimos todos los días. La educación. Tenemos la educación pública, se ocupa de satisfacer las necesidades públicas de aquellos que no pueden acceder a la educación privada, que es la misma, tienen el mismo contenido, pero hay algunos que pueden hacer frente a esa educación privada y otros que no pueden hacer frente a esa gestión privada, a esa educación privada. Y entonces deben recurrir a los recursos que pone a su disposición el Estado-gobierno, la educación pública. Y hay otras funciones que las ejerce como consecuencia de competencia, que no las puede ejercer el sector privado.
porque no tiene las características que le permitan ejercerlo al sector privado, que es la justicia, la seguridad y a ciertos niveles de gobierno, la regulación de la actividad económica. ¿Por qué digo a ciertos niveles de gobierno? Probablemente en los niveles provinciales y municipales sea difícil determinar o administrar las variables relacionadas con la actividad económica en general. Pero a los niveles del gobierno nacional, del máximo nivel de gobierno, eso es más accesible. Y como decía, en el caso de la justicia y la seguridad, no es competencia de la actividad privada. ¿Por qué no es competencia? Porque no tienen la condición de ejercer, el sector privado no tiene la condición de ejercer esa competencia, porque si no, estaríamos en una anarquía total, si no existe el orden desde el punto de vista de la seguridad y la justicia. ¿Y cómo el Estado-Gobierno, digamos, desarrolla o puede ejecutar esas funciones? ¿De qué manera? A través de la administración de sus recursos, de los recursos que logra, como ya habíamos visto, a través del cobro coactivo de los tributos. Y acá vamos a tratar de notar las diferencias. A través de la administración, a través de la gestión. Tratemos de diferenciar la administración, la gestión pública de la gestión privada. ¿Por qué esto? Porque en definitiva el sector público también hace exactamente lo mismo que el sector privado, solamente que lo hace sobre recursos que logra con el desarrollo de sus actividades. El sector público tiene recursos de otra naturaleza, más cualitativos que cuantitativos. No tiene la capacidad de administrar recursos económicos logrados por la misma actividad del ente, sino que administra los recursos limitados que le genera su poder de coacción. ¿Cuál es el objetivo de los entes privados y públicos? Los entes privados, lógicamente es muy simple, esto lo sabemos de, digamos, esto es contabilidad de primer grado. Obtención de beneficios económicos o de otro tipo para sus grupos de interés en cualquiera de sus formas. Grupos de interés pueden ser dueños, accionistas, propietarios, el tipo que ustedes le quieran, el tipo que ustedes se puedan imaginar. En el caso de los entes públicos, el objetivo es la prestación de servicios de salud, educación, justicia, regulación de las actividades económicas, orientados a otros grupos de interés. ¿Cuáles son esos grupos de interés? Aquellos a los que no puede, a los que no puede arribar el sector público. Como había dicho anteriormente, son aquellos que quedarían afuera de los beneficios que puede generar el sector privado. Cada uno, todos los entes, ya sean públicos o privados, tienen normas que generan el entorno jurídico dentro del cual desenvuelven su actividad. En el caso de los atributos de las empresas del sector público, nos encontramos con estatutos, contratos sociales, reglamentos societarios, manuales de organización, etc. Y las fuentes de los atributos del sector público son un poquito más pesadas, porque son aquellas que le otorgan ese poder de coerción. Nos encontramos con la Constitución, leyes, normas reglamentarias, decretos, disposiciones, otros instrumentos con los cuales nosotros estamos acostumbrados a convivir. Gestión pública. ¿Por qué un concepto unificado de gestión pública? Porque el concepto de gestión pública se aplica tanto al sector, de gestión, se aplica tanto al sector privado como al sector público. Ahora, nosotros, para el sector público, la vamos a llamar gestión pública. Para el sector privado se llamará administración, gestión privada, gobierno corporativo, como ustedes lo quieran denominar. En nuestro caso es la gestión pública. Y recurrimos a una definición simple que surge de los manuales de la OCDE,
que nos dice organizar, esto estamos pasando un poquito rápido porque son conceptos que si bien lo tenemos que conocer no son relevantes a los efectos del desarrollo. Organizar el gobierno de manera tal, a través de grupos de agencias o departamentos, en la adopción de decisiones estratégicas orientadas a la obtención de resultados, utilizar objetivos, indicadores de rendimiento, pagos en relación con los resultados y medidas de mejora de calidad, en recortar gastos, en una mayor flexibilidad, en una mejora en la prestación de servicios públicos, en la promoción de la competencia en el ámbito y entre organizaciones del sector público. Es un concepto muy amplio y bastante, yo creo, ilustrativo de todas las actividades que hoy engloba lo que es la gestión de quienes tienen la responsabilidad de ejercer el gobierno en el sector público. Los objetivos de la gestión pública. Y acá nos vamos remitiendo específicamente a lo que es la gestión pública. Gobierno más económico y eficiente, servicios de mayor calidad, programas más eficaces, ampliación del control político, mayor libertad a los funcionarios en su gestión, mayor transparencia gubernamental, mejora en la imagen de los ministros y líderes comprometidos. Esto es un ideal. Muchas veces, en la realidad, si nosotros tenemos este marco de referencia, es a lo que queremos arribar, pero muchas veces en la realidad, como sucede en nuestra realidad hoy, e históricamente, muchos de estos objetivos de la gestión pública no se cumplen, a pesar de que son premisas de fundamental importancia. Rasgos claves de la gestión pública. Devolver, después cuando concluyamos el desarrollo de lo que es gestión pública, se van a dar cuenta por qué estamos exponiendo lo que es los rasgos y los objetivos. Devolver autoridad, lograr flexibilidad. Asegurar el desempeño, control y la responsabilidad. Desarrollar la competencia y la elección. Proveer servicios adecuados y amigables a los ciudadanos. Mejorar la gerencia de los recursos humanos. Explotar la tecnología de la información. Mejorar la calidad de las regulaciones y fortalecer las funciones del gobierno en el centro. Como ustedes verán, son premisas de máxima. Y ahora vamos a comparar. Todo lo que nosotros analizamos recién, que es lo que se plantea en la modernidad, por llamarlo de alguna manera, va en contrapunto al concepto tradicional de lo que es lo que nosotros vimos, nosotros los que tienen mi edad o están cerca de ella, acá no veo ninguno, pero los que analizamos en los libros de contabilidad pública, donde nos hablaba primero de hacienda pública, después lo que significaba la hacienda pública y aglutinaba todo lo que eran los conceptos de administración de esa hacienda pública en lo que se denomina contabilidad pública. Su objeto consiste en el análisis de la gestión administrativa de los entes públicos, pero no en su totalidad. Se limita a estudiar la administración económica, es decir, la acción de gobierno, dirección y ejecución orientada hacia la obtención y aplicación de medios de índole económica para lograr con ese empleo la satisfacción de las necesidades del ente al que la hacienda pertenece. Ese es el objeto y la definición. Y la definición. ¿Y por qué nos referimos a contabilidad pública y nos limitamos a analizar desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como la contabilidad tradicional? La definición nos dice: contabilidad pública es la disciplina que, tomando los principios y conceptos de la contabilidad general, permite registrar todas y cada una de las operaciones que realiza el Estado en todas sus áreas, mediante la utilización de cuentas referidas a partidas para poner de manifiesto en forma permanente cuáles son las etapas que se van cumpliendo tanto en lo que hace a los recursos como a los gastos, pretendiendo brindar a la finalización del ejercicio un estado general que exhiba cuál es la verdadera situación en ese momento, teniendo como objetivo principal
brindar una información que nos permita ver en qué medida se han satisfecho o no las necesidades públicas. Y ustedes ven, ahí están viendo una foto de lo que es contabilidad tradicional. ¿Sí? Pero en realidad hay que focalizarse en que contabilidad pública es una contabilidad de ejecución. Es una contabilidad de ejecución de recursos y gastos. Esos dos conceptos van de la mano y van conviviendo el uno con el otro. Tienen como punto de partida el presupuesto, ¿sí? Y tienen como final, tienen como producto final el eventual instrumento a través del cual se evalúa el comportamiento de lo ejecutado contra lo planificado en el presupuesto. Hasta ahí todo me sigue. Ahora, ¿por qué consideramos a contabilidad pública? ¿Qué contabilidad pública incluye todo lo relacionado a lo que era la administración pública en el pasado? Porque es la representación de la ejecución. ¿Qué es lo que hace? Incluye a la totalidad de los procesos administrativos. Entonces, la ejecución del presupuesto es la demostración cualitativa y cuantitativa de todo lo que cada uno de los integrantes de la administración pública hacían. Es una manifestación la contabilidad pública. Por eso existía ley de contabilidad pública y no ley de administración. Porque ya se entendía conceptualmente de que la contabilidad pública absorbía y representaba todo lo que cada uno de los que integraban los procesos administrativos del sector público hacían a través de su concurrencia en lo que es la ejecución del gasto público o la ejecución de los recursos. ¿Quedó claro eso? Y entonces, en el año 1994, dimos un salto. Quisimos dar un salto de calidad. Y se introdujo el concepto de administración financiera, que es bastante simple. Lo van a encontrar en los libros de matemática financiera de hace 35, 40 años. O sea que eso no es muy complicado el concepto. El concepto nos dice que la administración financiera consiste en el proceso de gestión en la obtención de recursos de una organización determinada y las decisiones relativas a su aplicación según el mejor destino probable que ellos pudieran obtener. Es decir, cambia el objeto, saca de la ejecución y se focaliza ¿en qué? En la gestión. Sale de la información contable y se focaliza ¿dónde? Se focaliza en la actividad de cada uno de nosotros. Esa es la perspectiva que cambió. No quiero hacer una mención demasiado poco feliz. A partir de su consideración, de la consideración de la administración financiera, como consecuencia de que en la reforma del 94 y en la ley 24.156 se tomó como se tomaron como punto de partida algunos conceptos que estaban dentro de los 10 puntos del consenso de Washington. O sea, ahí nomás vamos a dejarlo porque es un análisis que nos puede complicar. Eso es administración financiera. Esa visión se empezó a tener a partir de la década del 90, básicamente, y que fue traducida en la Constitución del 94, tanto nacional como provincial, y en las respectivas leyes de administración financiera. La 24.156 y la 1092A, en este caso la ex 4787. Bueno, esto no. Actividades que integran la administración financiera. Repito, se salió de una visión cuantitativa de la administración pública y se focalizó en la visión de los procesos. Fue evolucionando en consonancia con todos los conceptos que han evolucionado, valga la repetición del término, tanto en materia de contabilidad, o mejor dicho, de información financiera, como en materia de control.
O sea, se focalizan en los procesos, ya no en la información generada por los procesos, que es un producto que al final lo vamos a tener en cuenta para la evaluación de cómo funcionan los procesos. De cómo funcionan los procesos. Las actividades que integran la administración financiera: planificación y control financiero, administración del capital de trabajo, inversiones en activos fijos y decisiones sobre la estructura de capital. Son conceptos que, o mejor dicho, son actividades que integran la administración financiera que se da en cualquier hacienda, llamándolo en términos antiguos, en cualquier ente, en cualquier organización que desempeña algún tipo de actividad que genere algún tipo de beneficio cuantitativo o cualitativo. El mismo concepto de administración financiera y las actividades que la integran, usted es aplicable a un ente del sector público como a un ente del sector privado. Es así. Antecedentes y marco normativo en la República Argentina. Primero vamos a orientar el análisis a lo que es, más allá de la reforma de 1994, vamos a centrar nuestro análisis en lo que es la Ley de Administración Financiera Nacional. Aspectos conceptuales generales, para no tampoco hacer demasiado lento el desarrollo. Bueno, los antecedentes y marco normativo. Básicamente la Constitución 1853-1994, y después un conjunto de normas. Normas de control y contabilidad, que eran aquellas normas que establecían el esquema o el marco de referencia para lo que era la contabilidad pública previa a la Ley de Administración Financiera. Y posteriormente, la última, la 24.156, que es la que yo digo que tiene algunas gotas, por decirlo de alguna manera, de lo que era el consenso de Washington. No, ahí está. Principios generales previos a la reforma. Anualidad del presupuesto, todos lo saben. Separación conceptual de gastos e inversiones, inversiones en términos de gasto público, determinación limitativa y cuantitativa y cualitativa del gasto público, apropiación de las erogaciones en función del compromiso contraído y principio de la licitación pública en el caso de las contrataciones del Estado. Que eso básicamente no se modificó en lo que respecta a lo nuestro. Ley 24.156. ¿Cuál es el concepto de administración financiera desde el punto de vista de la Ley 24.156? Conjunto de principios, normas, organismos. Fíjense qué integra la administración financiera. Ya no es solo ejecución del presupuesto, ya no es gastos, ya no es recursos solamente, sino conjunto de normas, principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y evaluación o control necesaria para captar los fondos públicos y aplicarlos a la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible. O sea, la visión se focaliza en lo que son los procesos, los sistemas, las normas, fundamentalmente en eso, los procedimientos emergentes de los procesos. ¿Se dan cuenta? Y aquellos procesos que se aplican tanto en la programación, que básicamente la programación, ¿a dónde está la programación? ¿Dónde está contenida? En el presupuesto. Ahí ya tenemos la programación, que está adecuadamente planificada, la ejecución de gastos y de recursos y la evaluación posterior, que se hará o se hace a través de instrumentos que surgen de normas legales, por ejemplo, la cuenta de inversión o la cuenta general del ejercicio.
¿Mm? Otro tipo de evaluación legal que nosotros hacemos porque otras jurisdicciones no lo hacen y es un problemita, es la rendición de cuentas, que va en función de la ejecución, que también participa como parte o como resultado final de los procesos que se ejecutan. ¿Sí? Fíjense todas las actividades de control o las medidas de seguridad que nosotros tenemos emergentes de la visión de la administración financiera como proceso y no como un aspecto cualitativo o cuantitativo, emergente de lo que es la ejecución del presupuesto. La ley 24.156 organiza el sector público de esta manera. Administración financiera, control externo y control interno. Control interno, que es llevado adelante por la Sindicatura General de la Nación, y control externo, que es instrumentada a través de la Auditoría General de la Nación, un órgano dependiente del Poder Legislativo. ¿Cuál es la administración financiera en términos de la aplicación de la Ley 24.156? Ahí. Administración central, organismos descentralizados, incluye instituciones de la seguridad social, en este caso, básicamente es el ANSES, empresas del Estado, sociedades del Estado, empresas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta. Entes públicos estatales no empresariales con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. Fondos fiduciarios integrados por el Estado Nacional. Ese concepto lo introduce la Ley de Administración Financiera en Nación. Fíjense, ¿qué es lo que nos falta acá? ¿Qué es lo que nos falta? Los paraestatales y el poder judicial y el poder legislativo. O sea, eso no incluye, a pesar de que el poder legislativo sí controla al poder ejecutivo. ¿Qué sistemas le integran? El sistema presupuestario, el sistema de crédito público, el sistema de tesorería y el sistema de contabilidad. Tienen 4 sistemas básicamente. ¿Por qué? Porque se remite al concepto de que la administración financiera del Estado Nacional tenía como su objeto, digamos, nada más que el poder ejecutivo, que era el poder, el poder administrador. No sé si me siguen. Es el poder administrador. Nada más que eso. Como los demás no administran, ya que solamente gestionan el presupuesto asignado, entonces están fuera del ámbito de la aplicación de la 24.156. Principios rectores, que es muy similar a lo que habíamos visto o a lo que vamos a ver más adelante. Regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y la aplicación de los recursos públicos, sistematización de las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Eso por un lado. ¿Qué quiere decir o qué significa sistematización? Que debe implementar el Estado Nacional un sistema de procesamiento de información que sea, digamos, constante desde la etapa de programación del presupuesto hacia la etapa de evaluación. En forma concurrente, desarrollo de sistemas que proporcionen información oportuna y confiable. Ahí sale del sistema de información general y se inmiscuye en lo que es el sistema de contabilidad propiamente dicho, contabilidad gubernamental propiamente dicho. A través de la emisión de informes contables, como lo que nosotros estamos acostumbrados
a ver aquel que tuvo la posibilidad de desarrollar su actividad en el sector privado, todo lo que vemos y cuyo marco de referencia son las normas contables profesionales, bueno, algo de eso hay. Bueno, los sistemas contables adecuados, control interno eficaz y eficiente, no habla de control externo, procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales, vuelve a hablar de procedimientos. Sistema de control externo estructurado, está en el ámbito del Poder Legislativo, anualidad del ejercicio financiero y prohibición de financiar el gasto corriente con crédito público. Sí, te estás riendo con toda la razón del mundo. Hace varios años que ese principio rector no aplica, digamos. Es una mala costumbre que tenés. Y habiendo pasado lo que es, a título de ilustración, lo que es la administración financiera del sector público nacional, nos vamos a meter en el ámbito provincial. Lo que es la administración financiera en el ámbito de la provincia del Chaco. Bueno, el esquema normativo, o el marco normativo, está dado por la Constitución de 1957-1994, la Ley 1095 anterior de Contabilidad Pública, o sea, tendríamos que esbozar los mismos conceptos que analizamos cuando veíamos el concepto de contabilidad pública. No vamos a volver a repetir el análisis. Y la Ley 1092A, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen, ¿sí? La mayoría de ustedes conocen la Ley 1092A de Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial. Y acá vamos a ir deteniendo y vamos a tratar de desmenuzar, porque es donde nosotros nos encontramos, de acuerdo a la experiencia, con las dudas que nosotros queremos clarificar de ustedes. Queremos clarificar de ustedes. En ustedes o en todos aquellos profesionales que forman parte de los procesos de gestión de la administración provincial. El ámbito de regirá la organización y funcionamiento de la administración financiera del sector público provincial y el control interno y externo del sector. A pesar de que tiene muchos años, es bastante completita. Puede haber evolucionado algunos aspectos, tendría que haber evolucionado en algunos aspectos, pero es bastante completita. ¿Qué quiere decir? Que cierra el círculo. Sí, la verdad que fue adelantada. Cierra el círculo, porque considera tanto los procesos como la evaluación de los procesos a través de los sistemas de control. Tanto dentro de la administración financiera como fuera de la administración financiera. Sería en el ideal de la gestión privada, cómo debería estar organizada una empresa. Una empresa, ustedes saben que tienen su administración, tendrá segmentos, tendrá distintos estamentos organizacionales, tendrá los procesos desarrollados, prolijamente descritos en los manuales de organización, con su sistema de control interno en los términos de control interno, y no lo que nosotros confundimos permanentemente. Control interno no es un organismo, control interno somos todos nosotros y nosotras. Queda mal que yo diga nosotras, ¿no? Pero es así. Somos todos, ¿sí? Somos todos el control interno. Ese concepto, bueno, lo vamos a ver la charla siguiente, pero ese es el control interno. Es decir, cierra el círculo. Los procesos y su manera o su forma de evaluar los procesos. El ámbito de aplicación. El Estado provincial. Administración central, entidades descentralizadas, entidades con regímenes institucionales especiales, Lotería INSEP
y cualquier otra que en el futuro nazca, y empresas y sociedades. Dentro de las empresas pueden ser las empresas estatales. Acá en la siguiente ilustración va a estar mejor, ahí. Pueden ser empresas estatales o sociedades, con un, digamos, con un condimento aparte, que es, si las sociedades con la forma jurídica establecida en un marco normativo distinto a la Ley de Administración Financiera, cuentan con normas, ¿sí?, aplicables, que no están contenidas en la Ley de Administración Financiera, se toma como marco de referencia digamos, ese marco normativo. Bueno, administración central, poder legislativo, poder judicial, tribunal electoral, consejo de la magistratura, fiscalía de Estado, tribunal de cuentas, contaduría general de la provincia, tesorería, fiscalía de investigaciones administrativas, está todo. Ahora, sí, ese me olvidé. El defensor está en el artículo 7, no, sí, todavía no lo decía. En el artículo 7 está así desmenuzado lo que es el subsector 1. El subsector 2, las entidades descentralizadas y entidades autárquicas, por ejemplo, DBP, por ejemplo, el IPDUP, ¿sí?, APA. El subsector 3, son los organismos responsables de la seguridad social para el personal del sector público y organismos estatales que tienen a su cargo las actividades relacionadas con la explotación comercial y la fiscalización de los juegos de azar, lotería. Y el subsector 4, las empresas del Estado. Más allá de esta enumeración, lo importante es analizar lo que es el subsector 1. Subsector 1 y 2, que contiene todos los poderes. Nada sale del ámbito de aplicación de la norma. Por lo cual, esta norma, el ámbito de aplicación de esta norma, incluye la totalidad de los procesos que se desarrollan en el sector público. La totalidad de los procesos de obtención de recursos y de aplicación de ellos. La totalidad de los procesos. Y acá está su definición. Comprende el conjunto de sistemas, y volvemos, sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que intervienen en las fases de programación, ejecución y evaluación, y acá, subrayado, de los procesos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Siempre repitiendo, cambiamos de la ejecución del presupuesto, básicamente traducida en términos cuantitativos y cualitativos, a la consideración de los procesos. ¿Qué incluye? Incluye un sistema de ingresos públicos, sistema presupuestario, sistema de crédito público, sistema de tesorería, sistema de contabilidad gubernamental, sistema de contrataciones y sistema de gestión de bienes. Yo creo que eso ustedes ya lo saben, es bastante simple para... Cada uno de esos sistemas tiene un órgano rector. Porque esos sistemas, ¿dónde se ejecutan? ¿Dónde se ejecutan esos sistemas? Se ejecutan en cada uno de los servicios administrativos. Pero tiene un órgano rector, el órgano que establece, o el órgano administrador de esos sistemas, que es uno. No es uno en cada servicio administrativo, sino es uno para todos. Bueno,
la Oficina de Ingresos Públicos, hay algunos que están operativos y otros que no están operativos, ustedes ya lo saben. Los motivos no me pregunten porque no tengo idea. Dirección General de Finanzas y Programación Presupuestaria, Sistema Presupuestario. Sí. De crédito e ingresos públicos. Tesorería General de la Provincia, Sistema de Tesorería. Contaduría General de la Provincia, Sistema de Contabilidad Gubernamental. La UOSAC, que nunca existió, del sistema de compra. Eso más o menos manejamos el sistema de compra nosotros, pero el sistema de compra en términos de la emisión de la orden de compra nada más. Y el control permanente. Ellos tendrían que ser el órgano rector, pero no ejercen como tales. ¿Por qué? Porque no abarca el universo de las contrataciones. En el decreto que crea la 2551 del 2009, me parece que. Antes capaz. Bueno, 2551. Este establece que el órgano rector del sistema de contrataciones es justamente la Dirección General de Contrataciones Estratégicas. Ahora, ¿qué pasa? No ejerce. ¿Por qué? Porque se ocupa de aquellas contrataciones de características con un volumen significativo. Y no de todo. Cuando en realidad ese tipo de contrataciones, en términos de porcentaje, debe ser el 5% de lo que son las contrataciones del Estado. La Dirección General de Gestión de Bienes, Sistema de Gestión de Bienes. Sistema de Gestión de Bienes. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Nosotros establecimos la existencia de tanto de principios rectores, que son criterios sobre los cuales se diseña la estructura formal de la administración financiera gubernamental, y los principios generales, mecanismos generales de aplicación práctica. Es lo que nosotros, por usos y costumbres, aplicamos todos los días. Los operativos. Dentro de los principios rectores nos encontramos con algunos que ya son conocidos porque por ahí concurren con lo que son los principios que habíamos visto con la Ley 24.156, legalidad, economicidad, eficacia y eficiencia en la obtención y aplicación de los recursos públicos. Presupuesto público provincial como instrumento básico para la asignación de recursos destinados al logro de los objetivos del gobierno y para una medición de los resultados logrados. El presupuesto público, como habíamos dicho anteriormente, es el punto de partida. Es el punto de partida del proceso de gestión de los recursos del Estado. Sistematización de las operaciones de programación, gestión y evaluación de la obtención y aplicación de los recursos del sector público provincial. Desarrollo de sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público provincial. Implementación de sistemas de control eficaces, en general. ¿Y por qué en general? Porque aparte de la administración financiera y sus sistemas, la misma norma establece la existencia de dos sistemas por fuera de lo que es la administración financiera propiamente dicha. Esos sistemas son el sistema de control interno, cuyo órgano rector es la Contaduría General de la Provincia, y por el otro lado está el sistema de control externo, cuyo órgano rector es el Tribunal de Cuentas. O sea, tenemos el combo completito. Después que apliquemos todo eso, se puede... Sí, no, sí. Yo creo que la norma, como es un principio rector, es para el diseño total. Yo creo que la norma, esto lo tuvo en cuenta para el diseño total. Por eso habla de sistemas de control.
Bueno, responsabilidad propia de la administración, superior de cada jurisdicción y entidad del sector público provincial, en resumen, en la organización de oficinas donde estén operativos los distintos sistemas que integran la administración financiera. Es decir, un servicio tiene que tener sistema de tesorería, un servicio tiene que tener sistema de compra, tiene que tener sistema de contabilidad, etcétera, etcétera. Todos los sistemas que nosotros vimos anteriormente tienen que estar contenidos en un servicio. Y es responsabilidad del órgano del cual forman parte su organización. Asignación de responsabilidades administrativas generadas por la Administración Financiera y Patrimonial en grado compatible con la participación de cada uno de ellos en el proceso decisional o administrativo. Está estableciendo la referencia a través de la cual nosotros podemos identificar con claridad cuál es el grado de participación de cada uno de los intervinientes en el proceso. Se debe definir adecuadamente, digamos a través de manuales de organización, digamos a través de normas específicas o manuales de procedimientos, cuál es el grado de responsabilidad por cada uno de las etapas de cada uno de los procesos administrativos que se desarrollan en la administración financiera del Estado provincial. Es decir, emergente de ello es sumamente sencillo detectar hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los agentes, de los funcionarios digamos, de línea y de los funcionarios públicos en caso de que corresponda en cada uno de los procesos que se desarrollan en la administración financiera. Principios generales. Organización del sector público en sectores, ya lo vimos. Organización de la administración financiera en sistemas. Gestión sobre la base de un presupuesto anual, autorización de crédito público por ley, exposición de los resultados de la gestión a través de instrumentos contables adecuados. La misma ley establece los instrumentos a través de los cuales se demuestra lo que es la gestión. Contrataciones basadas en el principio general de la licitación pública, autorización de la transferencia de bienes inmuebles por ley, disposición expresa de los recursos en caso de que se autoricen por ley gastos no contemplados en el presupuesto, pago de erogaciones a través de órdenes de pago y doble sistema de control del sector público provincial. Y eso es lo que decíamos anteriormente en relación a los sistemas de control. ¿Sí? Estos son sistemas que si nosotros analizamos, mejor dicho, estos son principios que si nosotros analizamos la ley de administración financiera en su totalidad o inclusive en el grado en el cual cada uno de nosotros participa de la administración financiera o de alguno de los procesos que la integran, nos vamos a encontrar. Porque si uno está en un servicio administrativo, habitualmente se va a encontrar, por ejemplo, contrataciones basadas en el principio general de la licitación pública. Y ahí ya tenemos del 130 para adelante. Autorización de la transferencia de bienes inmuebles por ley. Todo eso es aquello con lo cual conviven los que integran cada uno de los procesos que conforman la administración financiera del sector público provincial. Pago de erogaciones a través de órdenes de pago. Nosotros convivimos con eso. El tribunal convive con eso. Es decir, todos estos principios se convierten en realidad periódicamente con la actividad que nosotros desarrollamos. Por eso decía que los principios rectores son en general, como base para el diseño de cada uno de los sistemas de administración financiera. Pero en realidad los principios operativos son los principios generales, los cuales nosotros encontramos, ¿dónde? En cada una de las normas que conforman la ley.
Y yo creo que luego de haber analizado todo el contenido, cada una de las visiones que vimos, tanto la visión de Estado, la visión de cómo el Estado instrumenta cada uno de los objetivos de su existencia. Nosotros vimos cómo se cambia la visión de la visión de la ejecución del presupuesto a la visión orientada estrictamente hacia los procesos. Nos encontramos con que, en términos de resumen, podemos concluir en ciertos conceptos básicos. La Constitución de la provincia del Chaco define el marco conceptual sobre el que debe asentarse la obtención y la aplicación de los recursos del sector público provincial, en términos genéricos. La Ley 1092A de Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial interpreta ese marco conceptual y lo convierte en materia de aplicación práctica. Esta norma tiene una base metódica para instrumentar dicha interpretación. Es lo que estuvimos charlando recién. O sea, todos y cada uno de los aspectos referidos a cómo funcionan los distintos sistemas que integran la administración financiera están contenidos en la ley. Y por último, ese método, está conformado por un conjunto de principios rectores y generales que hacen posible convertir en realidad el mencionado marco conceptual. Y esto nos lleva al hecho de que, a partir de acá, cada uno de nosotros, en función del razonamiento que haga del análisis que se ha efectuado, calculo yo que incorporará aquello que le va a permitir cumplir o satisfacer el rol que tiene en los distintos procesos que conforman la administración financiera del sector público. Y la idea justamente era empezar con lo conceptual. Empezar con lo conceptual a efectos de que en lo sucesivo nos podamos meter en lo que es la técnica específica de cada uno de los sistemas. Eventualmente, si no es sistemas, en temas conceptuales relacionados con cómo funciona alguno de esos sistemas. Es por eso que la idea de esta manera de iniciar el conjunto de encuentros está orientada a eso. Empezamos por lo general, que es el marco conceptual, con el cual estamos acostumbrados a desenvolvernos, y vamos siguiendo con lo específico. Creo y espero, fundamentalmente espero, que hayamos satisfecho mínimamente las expectativas que ustedes tenían respecto a esta primera etapa del conjunto de eventos relacionados con el proceso de capacitación instrumentado por el Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del Contador General y sobre todo la de ustedes, a pesar de las dificultades del contexto. Bueno, con distanciamiento y con los cuidados tratamos de hacer amena la jornada. Gracias por adaptarse al cambio horario. Y era necesario para la apertura. Fue parte de ese atributo de la coerción. Claro, fue parte de la coerción aplicada al Estado, a los recursos. Así que le agradecemos al contador y los esperamos en las próximas charlas del ciclo, que son el día 10 y 17. Y bueno, otro caluroso aplauso le pido para el contador y la apertura del ciclo. Un momentito para los que van a